Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días en oración, para entregarle a nuestro Padre Dios todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, pero también para meditar en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es la vitamina, es el alimento que necesita nuestra vida, que necesita nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para poder vivir. Es el alimento esencial. Ella es la fuente, ella es el maná que viene del cielo, ella es el alimento básico, esencial para usted poder crecer, para usted poder desarrollarse, para poder tomar decisiones. Por eso yo le invito a que cada día usted vaya a la palabra de Dios, a que usted se vuelva un asiduo consumidor de ella, para que usted cada día vaya a la fuente de vida. La Biblia es la fuente, la Biblia es el alimento, y usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, necesitamos estar meditando en ella de día y de noche, como Dios le dijo a Josué. Quiero invitar, antes de que vamos a meditar en la palabra de Dios, a que si usted está escuchando este audio a través de nuestro canal de YouTube, a que se suscriba si no lo ha hecho. Suscríbase a nuestro canal, comparta este video, escuche este audio hasta el final, compártaselo a otros, dele clic a la campanita, dele un me gusta y así nos ayuda a crecer dentro de la plataforma de YouTube. Bueno, ya con esto vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, en el capítulo 28. Vámonos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28. El día de ayer estuvimos estudiando la vida de dos reyes, la vida de el rey Usías en el capítulo 26 y el rey Jotam en el capítulo 27. Dos reyes bastante particulares. Usías fue una persona que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que hizo muchas cosas destacables, pero en un momento de su vida cometió un error. Se metió al templo de Dios a querer hacer algo por su propia cuenta. Dice la palabra de Dios que Dios lo prosperó, Dios lo hizo altamente poderoso, altamente próspero, y en un momento se llenó de soberbia, se llenó de orgullo, se metió al templo y cometió un error, cometió un pecado. Por tanto, allí le brotó la lepra y terminó siendo en sus últimos días leproso. Terminó con una lepra terrible a causa de este pecado. Y pues vemos que tuvo una muerte feliz, tuvo un funeral feliz, y lo sucedió en el reino Jotam, su hijo. Jotam también fue un rey bueno, pero nunca entró al templo. O sea, parece ser que el hecho de que su padre, de lo que le pasó a su papá, lo acomplejó y él nunca entró al templo. Mira esto, fue una persona buena, fue una persona recta, hizo muchas cosas, pero no entró al templo. Y eso nos deja también un mensaje de lo que viven muchas personas hoy en día, muchos creyentes hoy en día en pleno siglo XXI, que son muy seguidores de la palabra de Dios, hacen las cosas bien, ¿verdad? Leen la Biblia, estudian la Biblia, hacen de todo esto, pero no van a la iglesia. Así hay muchos Jotames, muchos que se parecen al rey Jotam, que hacen las cosas muy bien, pero no van a la iglesia y están incumpliendo uno de los mandamientos de reunirnos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que reunirnos y que no dejemos de reunirnos como muchos tienen por costumbre. Pero sin embargo hay una palabra aquí que dice que el pueblo continuaba corrompiéndose. Tenga presente eso. O sea, el pueblo continuaba corrompiéndose. Vamos al capítulo 28. Dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. También anduvo en los caminos de los reyes de Israel,
y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Hadlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev y de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Jimso con sus aldeas, que habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez, y no lo fortaleció, no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová, y la casa real, y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden, bien que estos fueron su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Asimismo, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos,
provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Miremos esta historia entonces, un rey más, y ya viene y se acerca la decadencia, empieza como a verse, a sentirse en el ambiente, esa decadencia, ese aire tenso en el reino de Judá. El reino de Israel estaba a punto de ser exiliado, a punto de terminarse. Le quedaban, estaban como en una especie de cuenta regresiva. Ya sabemos por qué: por el pecado, por la mala vida, por las malas costumbres que estaban adoptando. Recordemos que cuando el pueblo se aleja de Dios, ese castigo siempre llega una reprensión de parte de Dios, porque Dios es un Dios justo y Dios ha impuesto unos mandamientos exclusivos que ya dentro de un momentito los veremos. Había un aire pesado en el ambiente, y aquí aparece entonces este rey Acaz, uno de los reyes malos, o digamos uno de los reyes más malos que tuvo el reino de Judá. Este rey Acaz, hijo de Jotam, recordemos que Jotam nunca más entró al templo. O sea, él fue muy bueno, pero el templo nunca más volvió. Y aquí entonces recibimos al nieto de Usías, o sea, Acaz. Este hombre dice que era de 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Mire que aquí siempre ponen a David, aunque David no fue el papá, pero David es como el parámetro, el baremo, la norma que les permite identificar lo bueno y lo recto. Y entonces ponen siempre a David como ejemplo. Dicen: no hizo lo recto ante los ojos de Dios como David, su padre. Mire que David siempre se pone como el punto de referencia para decir si hicieron lo recto o no. Dice el versículo 2: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Recuerde siempre que en este momento de la historia hay dos reinos, hay un reino dividido, el reino de Israel por un lado y el reino de Judá por otro. Recordemos también que el reino de Israel se corrompieron desde que se separaron, desde que se hizo la división. Ellos se corrompieron con el pecado de Jeroboam. Más adelante le podemos sumar el pecado de Acab y de Jezabel, y de ahí en adelante todos siguieron la misma línea. Y dice que este hombre anduvo en los caminos de los reyes de Israel. O sea, se le pegó esa costumbre. Se le pegó la costumbre de los vecinos. Dice: y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Aquí hemos leído toda una serie de pecados que este hombre cometió. Vamos a mirar. Dice: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom. Ese valle de los hijos de Hinom, o el valle del Hinom, era como una especie el lugar de los desechos públicos. El lugar se convirtió más adelante en el lugar del basurero. Y la verdad es que hoy en día ese lugar es un lugar bastante tenebroso, bastante desolador. Es un lugar bastante tétrico. Imagínense, pues yo no me imagino pasando de noche por ese lugar, las cosas que se verán hoy en día. Mire, es un lugar bastante inhóspito. Y dice también que hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mire todas las cosas que este hombre hizo. O sea, este hombre, en resumidas cuentas, no tuvo temor de Dios en su vida. Se dedicó a la adoración a otros dioses, se dedicó a la idolatría, se dedicó al paganismo,
se dedicó a todas estas, se dedicó al ocultismo, se dedicó a adorar otros dioses, se dedicó a la hechicería. Este hombre se llenó de paganismo en su vida y rompió, o más bien quebrantó la ley de Dios y quebrantó uno de los mandamientos, pues tal vez el mandamiento principal, de no hacerse imágenes, de no hacerse dioses. Además de todo, Dios le había dado al pueblo de Israel un mandamiento ahí en Deuteronomio, en el capítulo 18. Vamos a leer Deuteronomio 18, 9. Préstele atención a esto. Dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová Dios. Mire lo que Dios está diciendo, que estas cosas son abominaciones. Este es el mandamiento. Y lo cataloga con una palabra. Esto es abominación. Para Dios, esto es una abominación. Pero sin embargo, este hombre vino y practicó todas esas cosas. O sea, él no tuvo temor y simplemente vino y se metió en la una, en la otra y en la otra. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué consecuencias hubo? Bueno, aquí nos está diciendo que se empezaron a abrir puertas. Dice que vinieron unas personas, dice el versículo 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. O sea, vinieron las consecuencias. Vinieron unas consecuencias terribles. Un número de muertes, un número de cautivos y sobre todo que llega el reino de Israel a tomar unos cautivos. Y aquí viene un hecho que me llama a mí profundamente la atención. O sea, es el reino de Israel el que viene y se llevan cautivos a los hermanos, a las mujeres, muchachos y muchachas. Y además que les toman un botín muy grande. Vamos a mirar esto en una perspectiva a nivel espiritual y un poquito de este mundo. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted toma la decisión de dejar a Dios y empezar a tomar costumbres paganas, como lo dice aquí, quemar incienso, quemar sahumerios, empezar a tener cositas para la buena suerte, todas esas cosas son abominación para Dios. Ahí en Deuteronomio es claro, cuando habla de la consulta a los muertos, de la lectura de cartas, de todas estas cosas para la buena suerte, es abominación. Eso es catalogado como abominación. Ahora, cuando usted practica esas cosas, ¿qué pasa? Usted está abriendo puertas de maldición para su vida, para su casa, para su familia. Y aquí viene lo que vemos aquí en el reinado de Acaz. Son cosas bastante grandes. Y mire, vamos a mirar esta perspectiva. Ya después miramos la siguiente perspectiva, lo que le pasó, lo que vivió el pueblo de Israel, del reino de Israel. Dice que cuando este hombre hizo lo que hizo, dice que vino el pueblo de Israel y tomaron cautivos, voy a volver a leer, a mujeres, muchachos y muchachas. ¿Quiénes fueron los que llevaron las consecuencias del pecado de este rey y del pecado del pueblo?
Los jóvenes, los jóvenes cayeron en cautividad. Y mire esta tremenda lección que nos está dando aquí la palabra de Dios. Esta lección que nos tiene que llevar ¿a qué? A andar con temor y a andar con cautela. Hay cosas que usted y yo ya no podemos hacer. Hay cosas. Ahora, esas cosas del ocultismo, este pecado de ocultismo, trae cautividad, trae muerte. Ahora lo vamos a mirar entonces desde dos puntos de vista. Primero, desde aquellas personas, o sea, ¿cómo hacen aquellas personas que por primera vez escuchan esta palabra y que han practicado o están practicando este tipo de cosas? La palabra de Dios nos dice y nos enseña que estas cosas son abominación delante de Dios. Yo voy a volver a leer. Mire, ¿qué cosas son abominación? La consagración de los hijos, por ejemplo. Aquí habla de pasar los hijos por el fuego. La práctica de la adivinación, la práctica de los agüeros, o esas cosas para la buena suerte, los sortílegos, los hechiceros o las hechicerías, los encantadores, los adivinos, los magos, la consulta a los muertos, la lectura de cartas, la lectura del tarot, la lectura del café, la lectura de lo que sea, la lectura del tabaco. Todo eso es hechicería. Todo eso es un pecado de ocultismo. Y eso trae ruina, eso trae muerte. Y es un engaño del diablo. Ahora, si usted ha practicado estas cosas, yo quiero invitarle a que hoy usted renuncie a esto. Es un pecado. O si usted lo está haciendo en este momento, mire, todo esto trae cautividad y es necesario renunciar a esta situación y quitarnos. Esto trae cautividad, esto trae lazo, esto trae muerte, esto trae opresiones a nuestras vidas. Y no, estas cosas no vienen de Dios. Muchas personas están bajo el engaño del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo les promete que les va a ir bien. El diablo les promete que todo les va a salir bien y les hace promesas falsas. Y sí, por un lado puede que te dé, pero es más lo que te quita que lo que te da. Porque todo eso tiene un precio. Miremos esto. Ahora, el reino de Israel se prestó macabramente para hacerle daño al reino de Judá, a sus hermanos. En otras palabras, se metieron con aquellos que eran consagrados a Dios y les hicieron daño. Y mire que aquí aparece un profeta. Aquí aparece la figura de un profeta. Los profetas siempre aparecen en medio de nuestro relato, de esta situación que se estaba viviendo en el pueblo, tanto en el pueblo de Israel como en el pueblo de Judá. Aparecen los profetas, aparece Dios hablando, aparecen hombres justos, hombres santos que vienen a querer reencaminar a aquellos que cometen errores. La Biblia nos decía en capítulos anteriores, cuando estábamos hablando del rey Josafat, escucha a los profetas, escucha a los hombres de Dios, que ellos tienen un mensaje que viene de parte de Dios. Escuchad a sus profetas, nos decía ahí el Señor en el capítulo 22 de 2 de Crónicas. Escuchad a los profetas y estaréis seguros. Mire que aquí apareció un profeta. ¿Y qué les dice? En el versículo 9. Dice que ese profeta llamado Obed salió delante del ejército cuando entraba en Samaria. Esto estamos hablando del ejército de Israel, no del ejército de Judá. Y les dijo: Jehová, el Dios de vuestros padres, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Y habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas.
mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. O sea, Él les hace ver, sí, esto es un castigo para ellos, pero ustedes pecaron, porque ustedes no tenían por qué traer siervos y traer cautivos. Usted puede ver aquí entonces cómo estaba la situación, social y el ambiente social, sociocultural que había, tanto en el reino de Israel como en el reino de Judá. Ahora, esa palabra los hizo recapacitar a ellos. Imagínese usted esto. Se supone que el reino de Judá, vamos a llamarlo así, eran los buenos, se supone. Y el reino de Israel, pues representaba el reino de las tinieblas, los malos, los que se habían alejado de Dios, los que se habían corrompido delante de Dios. Pero ¿qué pasó? Aquí Dios le habla a esos paganos, a esos supuestos malos, y ellos recapacitan más rápidamente que el reino de Judá. Mire que esto es muy especial. La figura del profeta. Y aquí viene una de las grandes lecciones. Escuchar a los hombres de Dios, escuchar al profeta, escuchar a su pastor. Aquí viene la gran lección. Mire, el rey Acaz fue un rey pagano, fue un rey insensato, fue un rey que abrió puertas de maldición para su familia, para su casa, para su gente. Y eso trajo unas graves consecuencias. Trajo muerte, trajo destrucción, trajo cautividad, perdieron terreno. Los enemigos se alborotaron, en otras palabras, abrieron una brecha grande, grande, poderosa. De hecho, a causa de ese pecado, muchas personas quedaron cautivas, muchas personas del pueblo quedaron perjudicadas. Mire hasta dónde llegan las consecuencias de un pecado nacional. Que el pueblo de a pie, los ciudadanos de a pie, terminan perjudicados sin tener culpa muchas veces. Y esto también nos deja otro mensaje: los pecados de los reyes. Ahora, este tema hace mucho tiempo lo enseñamos, hace mucho tiempo lo dimos. Mire, mis amados, cuando las autoridades pecan, llamémoslo gobernantes, llámelo reyes, llámelo gobernadores, alcaldes o simplemente padres de familia, trae graves consecuencias. Y aquí viene un llamado muy grande a vivir en santidad. Papás y mamás, vivan dependiendo de Dios. No vivan dependiendo de otras cosas. Dependan de Dios. De su dependencia de Dios depende que su casa permanezca en pie. Igual, esto es un llamado también para la iglesia, para los que somos siervos, para los que somos líderes. El estar dependiendo de Dios y el no dar pie y el no abrir puertas para pecados en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra vida personal. Si abrimos puertas de maldición, va a venir cautividad y la iglesia no va a surgir, la iglesia no se va a levantar nunca. Aquí viene un llamado a santificarnos. Es un llamado también. Dice el versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Judá. Dice, y también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Mire, todo esto fue la ruina para el reino de Israel. Todo esto fue la ruina.
Mis amados, yo creo que esto nos debe llevar a meditar en nuestro comportamiento, a meditar acerca de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos llevando nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Venimos para bendecirte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, que es grande, que es poderoso, que es eterno, Señor. Padre, nuestra vida te pertenece a ti. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Y hoy más que ayer, Señor, necesitamos más y más de ti. Necesitamos más y más de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Padre, reconocemos que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que de esto que hemos leído y hemos estudiado, a lo mejor hemos sido contaminados. Hoy reconocemos que hay muchos pecados que hemos cometido, pero hoy, Señor, nos arrepentimos delante de ti. Padre Santo, confesamos delante de tu presencia que por esos pecados nuestra vida se ha frenado, ha entrado en cautividad, ha entrado en un retroceso y ya no queremos más, Señor. Ya no queremos más vivir así. Ahora queremos vivir dependiendo de ti, dependiendo de tu gracia, dependiendo de tu amor, dependiendo de tu presencia. Aquí en este pasaje hemos visto cómo un rey se contaminó de ocultismo, de adivinación, de sortilegios, de cosas para la buena suerte, de todo este tipo de cosas, de cuestiones. A lo mejor usted en su vida también ha practicado o practicó este tipo de cosas. Yo quiero invitarle a que usted hoy hable con el Señor y reconozca que ha fallado, reconozca que se ha equivocado y que ha pecado delante del Padre. Padre Santo y Poderoso, hoy reconocemos que hemos pecado. Hoy reconocemos, Padre Dios, que hemos fallado y quebrantado tus mandamientos. Por tanto, Señor, hoy renunciamos a todo pecado de adivinación. Hoy renunciamos, amado Padre, a las abominaciones. Renunciamos, Señor, a toda abominación. Renunciamos, Señor, a las consagraciones. Renunciamos hoy en el nombre de Jesús a la adivinación, a los agüeros, a los sortilegios, a las hechicerías, a los encantamientos, a la consulta, Señor, a los adivinos. Renunciamos, Señor, a la consulta a los muertos. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, a la lectura de cartas, a la lectura del tabaco, a la lectura del cigarrillo, a la lectura del café. Renunciamos, Señor, a todo tipo de hechicería. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, a todo tipo de adivinación, de consagraciones, de consulta a los muertos. En el nombre de Jesús, te pedimos hoy que limpies nuestros pecados, que limpies, Señor, toda mancha que ha traído ruina, que ha traído destrucción, que ha traído quebrantamiento y pobreza a la familia, a nuestra casa, a nuestro entorno. Padre Santo y Poderoso, hoy te pedimos perdón, porque todo esto, Señor, lo único que ha traído ha sido ruina, destrucción, pobreza. Y hoy, Señor, renunciamos, Señor, a todos estos pecados, a todas estas actividades que tú las catalogas como abominaciones. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Dios, por nuestro comportamiento. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a estar cada día delante de tu presencia. Padre Dios, en esta mañana nosotros te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, Padre Dios, que te quedes con nosotros, que nos sigas hablando, que sigas moviéndote con poder, que sigas llenando nuestras vidas, que sigas llenando nuestros corazones con tu presencia, Señor. Padre Dios,
Te pedimos hoy respaldo para nuestro campamento, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que respalden nuestras vidas, que permita, Señor, que tengamos un buen campamento y que podamos allí aprender todos juntos como familia. Provéenos, Padre, con qué llegar cada uno hasta este lugar. Provéenos, Padre, con qué estar cada uno allí aprendiendo y recibiendo de ti lo que tú quieres que nosotros recibamos, Señor. Padre, gracias por derramar tu presencia sobre la iglesia, por perdonar, Señor, todo pecado y por levantar la iglesia Iré a un nuevo nivel, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.